Muy bien, y nos vamos a meter en la columna de nuestra querida Cristina Hernández con un tema hoy más que interesante, la verdad. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, Bueno, bien. vamos a hablar de la rehabilitación vestibular, que tal vez muchas personas no sepan de qué se trata. Usted me puede desasnar en cámara, pero probablemente sea aquello de el punto de equilibrio que logramos, el sistema que tenemos viene por ahí. en el oído. Cuéntenos de qué se Viene trata. por ahí. Y el famoso vértigo. El ¿no? vértigo, entre otras cosas. Sí. Si bien hay que aclarar ¿Sistema vestibular se llama? Vestibular, sí. Si bien hay que aclarar que no todos los mareos vértigos vienen asociados a esto. asociados al sistema vestibular. O sea que lo principal es que la persona que sienta mareos vértigos vaya al diagnóstico profesional. correcto. Al diagnóstico, al médico, y ahí se hacen pruebas y ahí se resulta o no el diagnóstico. El sistema vestibular se encuentra en nuestro oído interno. ¿Tá? Es un conjunto de órganos pequeños en ambos oídos, obviamente. Y parte de ese sistema vestibular, los conductos semicirculares, porque la anatomía y la fisiología de este sistema es sumamente compleja. Entonces, para ser más específico y claro, no me voy a detener solamente en esa parte, los conductos semicirculares, digamos, son los que se encargan dentro de ese sistema vestibular del control de la posición de nuestro cuerpo y sobre todo de la cabeza, los movimientos de nuestra cabeza, para informar sobre la posición que está ese movimiento, se realiza el movimiento de la cabeza y mantener el equilibrio. ¿Tá? El sistema vestibular actúa en nuestro organismo junto con la visión y el sistema propioceptivo, que ahora ya voy a explicar lo que es, para los tres en conjunto nos permiten mantener el equilibrio, conocer la acción de nuestros movimientos, cómo estamos parados, cómo movernos para alcanzar determinada cosa, para correr, para caminar, para frenar, para girar. O sea, esos tres sistemas en conjunto son los que actúan para informarnos y mantenernos estables, digamos, en contra de las acciones que pueda ejercer la gravedad sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea que una alteración de alguno de estos tres sistemas que decías genera pérdida de equilibrio, mareos. Ahí está, puede provocar mareos, vértigo, inestabilidad. ¿Tá? Podemos contener o rehabilitar, ¿no? Claro, actualmente se está haciendo una terapia, digamos, que complementa ya sea la terapia farmacológica, quirúrgica o lo que el especialista indique en cuanto a la rehabilitación vestibular. Lo que busca la rehabilitación vestibular es justamente tratar de no sustituir, pero sí compensar, digamos, cuando hay una lesión a nivel del sistema vestibular, compensar, digamos, con las otras dos que tenemos, la visión y el sistema propioceptivo, que el sistema propioceptivo es todos los receptores sensitivos que tenemos en músculos, articulaciones, tendones, que estimulados por una acción, por ejemplo, necesito mover el brazo para alcanzar esto. Entonces esa información va al cerebro y me permite hacer la respuesta motora correcta o el movimiento correcto. Entonces, esos son, digamos, los estímulos propioceptivos. ¿Tá? Entonces, en la rehabilitación vestibular lo que logramos es potenciar, digamos, esa parte, digamos, que todavía no está afectada. O sea, la visión, la estabilización de la mirada, después vamos a ver imágenes. Tenemos hay imágenes para conocer por ejemplo, concretamente los ejercicios que se pueden hacer. Este no es el más básico, porque el más básico sería un punto fijo. Los ojos no pueden perder ese punto fijo y mover la cabeza primero lentamente en el sentido horizontal, ¿tá? Y después un poco más rápido. Se puede hacer tanto en el sentido vertical, ahora tenemos el sentido vertical, ahí va, donde la mirada está puesta en un punto fijo y movemos la cabeza. Puede hacer una fijación macular, o sea, un punto fijo, o varios puntos donde mi vista circule sobre esos puntos, ¿verdad? Movimientos lentos, la mirada fija. Puede hacerse en posición, la dificultad se va aumentando cuando cambio la posición. Puedo hacerlo sentado, como vimos recién, de pie, y acá ya interviene, digamos, un estímulo
del sistema propioceptivo. O sea, le aplicamos, digamos, dificultades de equilibrio a la persona. Se complica más, ¿no? Exacto, dificultades de equilibrio a la persona para que pueda entrenar sus mecanismos de respuesta. Acá tenemos, por ejemplo, el punto fijo móvil, el punto fijo, el punto móvil, que es la cabeza, y la fijación de la mirada. Estabilizamos la mirada y lo que hacemos es potenciar el reflejo vestíbulo ocular. ¿Tá? Otra dificultad es la marcha en retroceso, siempre asistido por un profesional. Acá, por ejemplo, un pie delante de otro, siguiendo una línea. ¿Tá? Entonces, el sistema propioceptivo se ve estimulado y de esa forma entrenamos. Acá, por ejemplo, nos ponemos de pie, le decimos al paciente que dé una vuelta alrededor de la silla y se vuelva a sentar y busque nuevamente ese punto el punto de referencia. Entonces, es una forma de estimular todos estos sistemas, ¿tá? Los tres, ya sea el visual, el vestibular y el sistema propioceptivo, para mejorar y recomponer, digamos, toda esa zona, esa parte que a veces es tan molesta, por ejemplo, la inestabilidad o la pérdida de equilibrio en cosas muy simples. Entonces, con un entrenamiento paulatino, que a veces las sesiones duran más o menos unos 15, 20 minutos, y se puede hacer un número de 10 sesiones, siempre controladas por un profesional en principio. Eso debe decir, por lo que estábamos viendo, siempre es bueno que el profesional sea quien indique Exacto, porque tenemos la primera parte, por ejemplo, que es el de control de la mirada en cuanto a los movimientos de la cabeza. Eso se le enseña al paciente, puede hacerlo en su casa con determinada frecuencia, pero todo lo que sea la estimulación propioceptiva, donde yo busco la pérdida del equilibrio de la persona para que vuelva a recuperarlo, tiene que ser en una zona amplia, protegido. Sí, porque incluso puede dar algún tipo de caída que puede terminar siendo más dañino digamos, entonces, de lo bueno que se busca. La persona no puede arriesgar en su casa a hacer sola ejercicios que la saquen de su punto de equilibrio. ¿tá? O sea, eso tiene que ser controlado y lleva un entrenamiento progresivo. ¿tá? Pero se consigue una mejora sustancial en el tema de, sobre todo los mareos. Repito. Porque se entrena el resto del sistema, digamos, para estar alerta en caso de que se te desequilibre. Exactamente. Es un complemento, ya sea de la farmacología o de la cirugía o de lo que haya indicado el médico, para que la persona pueda entrenar esa otra parte, digamos, que también interviene en el control de nuestro equilibrio, ¿verdad? ¿Y es un entrenamiento que revierte rápidamente o que lleva tiempo? ¿Es un entrenamiento de largo aliento? Depende de la lesión, depende de la edad de la persona, pero generalmente la mejoría es importantísima, sí. Sí, la persona empieza a poder controlar, porque hay muchas personas que te dicen, yo no puedo girar mi cabeza para mirar un punto porque ahí ya me mareo. O sea, eso es uno de los ejercicios o de las pruebas, digamos, que indicarían de pronto alguna lesión vestibular. Pero eso lo dictamina el médico con un montón de pruebas que se hacen físicas y donde esos signos ya me alertan sobre el problema. Entonces, lo que hacemos es tratar de controlar, ¿tá? Y volver a estabilizar la mirada en determinado punto a determinado movimiento. Eso se entrena a repetición y la persona puede lograr, con ese reentrenamiento, volver a focalizar y perder esa sensación de Miraba las imágenes que compartíamos recién y decía, las que tienen entrenado o los que tienen entrenado muy bien, estos son los bailarines y las bailarinas de ballet, ¿no? Sí. Que hacen esos giros con un punto de referencia. Exacto, sí. Eso es una forma de entrenar. El tema es también que puede pasar que tengas de pronto algún problema cervical o alguna exigencia o alguna contractura muscular que también te puede llevar a mareos. Entonces el bailarín tiene que estar también entrenado muscularmente. Bueno, y todo esto siempre con el diagnóstico previo de que si efectivamente hay una afección o una alteración del sistema vestibular y a partir de ahí con la, digamos, supervisación de un especialista para hacer estos trabajos. Claro, es importante que primero tener el diagnóstico, ¿verdad? O sea, porque ya le digo, a veces hay mareos, hay vértigos que no derivan exclusivamente del sistema vestibular. O sea, hay que tener un diagnóstico preciso y de ahí se deriva al tratamiento de rehabilitación
que yo ahora puse algunos básicos. Claro, algunos ¿verdad? básicos. Porque aparte no es una rehabilitación que se pueda hacer absolutamente solo, en principio. O sea, claro, tiene que el profesional asistir e indicar, porque aparte va a depender de dónde esté la lesión, si hay lesión vestibular, claro, en qué movimiento se produce el mareo. Entonces, todo eso va a darle al profesional la pauta de cómo realizar y cuáles ejercicios realizar. Nosotros, sin presencia de un profesional que nos supervise, trabajamos y entrenamos 2 horas y media el sistema vestibular, pues estamos así. Todo el día. 2 horas y media haciendo así. Gracias, Cristina. Muchas gracias. A ustedes, Muy un amable. gusto. Vamos cerrando la columna de Cristina Hernández por acá. Como títulos. Títulos entonces, muy bien.